Aló, buenos días. Mi nombre es Marcela Gandarillas. eh, Actualmente estudiando el diplomado en Teoría y Práctica Pedagógica Universitaria. El presente video es una presentación sobre cómo ha ido evolucionando mi capítulo 1 y capítulo 2 en cuanto a forma y fondo. Por ese motivo podemos ver que está habilitado actualmente esta P que corresponde a mostrar todo el formato oculto que corresponde al archivo. Eh, Me he basado en el formato para elaboración del trabajo final de diplomado en Teoría y Práctica Pedagógica Universitaria entregado por el docente del módulo 3 de didáctica. En cuanto a la primera página, podemos observar, si bien es exactamente la misma, que en esta página no existe una numeración, pero en esta sí ya viene la I. ¿Esto a qué corresponde? En cuanto al formato, nos dice en los preliminares, dice que la portada debe tener el nombre del trabajo final del diplomado en tamaño de letra 16, que esto vendría a ser la portada, el título del trabajo en tamaño 14, el nombre del postulante con nombre y apellido en tamaño 14, y el nombre, este disclaimer, que es el trabajo de diplomado presentado, esta consideración de la Universidad Autónoma Juan Michel Saracho como requisito para optar al título de diplomado en teoría y práctica pedagógica universitaria. Todas las reglamentaciones en cuanto también a la ciudad y país y el año se encuentran puestos. En cuanto a la contratapa, es exactamente igual a la tapa, ¿no? A la portada, pero con la excepción de que esta ya está numerada con estas Is. ¿Por qué dice I? También en parte de los requisitos contempla la numeración de ambos elementos diferenciadamente en cuanto a los prerequisitos, o sea, los preliminares, que vendrían a ser denominados la numeración de página. Los números de página se colocan en la parte inferior del lado derecho, 1, 2, 3, pero las páginas preliminares, que vendría a ser esta portada, contratapa, hoja de aprobación y demás, vienen a ser con números romanos en minúsculas en la parte inferior derecha, y por ese motivo está aquí y minúscula, 2, 3, que viene a ser mi dedicatoria, que también es parte de los preliminares, el índice, que también es parte de los preliminares, tanto índice general como el índice de figuras y el índice de anexos. Para ir avanzando en el capítulo, cuando se empieza, se utiliza una especie de portada por capítulo que dice capítulo 1, que se encuentra solamente esa palabra centrada en medio de la hoja. Dice que la extensión debe ser máximo de 30 a 40 páginas. Las páginas preliminares y los anexos no se toman en consideración en la extensión. Vamos a hablar sobre el capítulo 1. En cuanto al capítulo 1, igual que se refleja en la reglamentación de cómo se debe elaborar este archivo, el primero se encuentra en un título 1, que tiene las características puestas aquí de numeración y de justificación. También viene a ser este, que vendría a ser el título 2, que no se puede ver apreciar ahorita porque estoy compartiendo ambas páginas. Este vendría a ser un título 3. Y finalmente ya todo el resto del texto está completamente justificado. En cuanto a las citas bibliográficas, para generar una bibliografía automática se ha elaborado este proceso de generar las citas bibliográficas de la siguiente manera. Se ha configurado mediante el mismo Word cada cita bibliográfica, autor Vygotsky, Lev, ¿no? Porque se pone nombre y apellido, que se puede ver en esta parte, que se pone apellido y nombre, y después se añade aquí a la lista, que después se integra aquí. Después viene el título del libro, el año, la ciudad o país y la editorial. En algunas partes se ha puesto la ciudad, en otras partes se ha puesto el país debido a las posibilidades que tenía en el momento específico. Y para colocar la página, se vuelve a poner editar cita, pero en este momento nos permite colocar la página. Ahora voy a hablar un poco sobre el contenido del capítulo 1. En cuanto al punto 1.1, es el principio del enfoque histórico-cultural. El enfoque histórico-cultural considera la enseñanza y el aprendizaje como proceso interrelacionado que se desarrollan en contextos sociales. Esto implica la conexión entre lo cognitivo y lo afectivo, ya que las emociones potencian el aprendizaje y la interiorización del conocimiento es esencial para su apropiación. La enseñanza está mediada bajo la cultura y la sociedad, permitiendo al docente guiar al estudiante en una zona de desarrollo próximo. Además, la actividad práctica y la comunicación colaborativa consolidan el aprendizaje, mientras que la naturaleza histórica y social del ser humano conecta el conocimiento en su contexto. En cuanto a la forma, fuera del fondo de este punto 1.1, se ha tomado en consideración el hecho de que aquí nos sugería poner mínimamente 2 citas bibliográficas por cada punto, por lo tanto se ha cumplido con ese requisito mínimo. En cuanto al punto 1.2, que es etapas de las acciones mentales. El proceso inicia con la etapa motivacional, donde se despierta el interés por aprender. La base orientadora de la acción estructura el conocimiento para facilitar su asimilación. Luego la etapa material o materializada permite aplicar el conocimiento de forma tangible, seguida de la verbalización para consolidar las ideas. Finalmente, en la etapa mental, el estudiante internaliza el conocimiento desarrollado, pensamiento autónomo y creativo. En cuanto al punto 1.3, se ha desarrollado también en todos los puntos anteriores y en este, tanto una cita bibliográfica en cuanto al concepto que tenemos traído desde el histórico-cultural y también el que podemos desarrollar nosotros mismos. En el punto 1.3 se desarrollan los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente actúa como mediador cultural y el estudiante como protagonista activo. Integra el aprendizaje en su contexto. Los objetivos buscan desarrollar habilidades críticas, mientras que el contenido conecta el patrimonio global y local. Los medios y métodos de enseñanza como herramientas visuales y proyectos reales facilitan el aprendizaje significativo.
Las técnicas de enseñanza, como la colaboración, enriquecen la comprensión y la evaluación fomenta el desarrollo continuo y crítico. Eso vendría a ser el desarrollo del 1.3. Para el desarrollo del capítulo 2, si bien hay un salto de página también, este tiene unas recomendaciones que nos ha proporcionado el docente. Para esto voy a abrir un siguiente Word, que viene a ser las recomendaciones que nos ha dado para el desarrollo del punto 2, el docente en cuestión del módulo 3 del diplomado. Primeramente nos presentó esta tabla de datos generales de la asignatura que no estaba llenada y por lo tanto yo la complementé en cuanto a mis conceptos. En cuanto a la fundamentación de la asignatura de Historia de la Arquitectura 1 es esencial en la formación integral del arquitecto, abordando estilos arquitectónicos, técnicas constructivas y su contexto sociohistórico. Permite interpretar respuestas sociales a necesidades funcionales, espirituales y estéticas, fomentando una visión crítica y contextual. Este curso parte de un programa dividido en 4 módulos semestrales. Cubre desde las sociedades primitivas hasta la Edad Media, el módulo que vamos a llevar, destacando su relevancia en la valoración del patrimonio arquitectónico global y local en cuanto a donde se encuentra localizada nuestra universidad, la UAJMS. Por consiguiente, podemos ver que el docente nos ha dado algunos tips de cómo hacer esto, de cómo argumentar la fundamentación, que ha sido elaborado de esa misma manera. En cuanto a la carga horaria, nos pedía que argumentemos asignatura, si la asignatura era semestral o anual, en cuántos días, en cuántas horas, semanales y totales, y cuántas horas contempla cada día. Además, nos tomó en consideración a elaborar un diagrama de Gantt. Por lo tanto, en el concepto de mi carga horaria se ha elaborado tanto el diagrama de Gantt y además se ha hablado de cada una de las horas y la motivación de que sea de este largo. En cuanto a la carga horaria, cada una con una duración semestral de 42 clases, de las cuales 34 se dedican al desarrollo temático y 8 a evaluaciones. La materia se imparte 2 veces por semana en sesiones de 2 horas. Este esquema asegura su conexión con materias troncales como taller de arquitectura y otras asignaturas prácticas, consolidando una base sólida para proyectos integrales con una metodología adecuada al enfoque mixto de la carrera UAJMS. Pasando al punto 2.3, que es los objetivos de la asignatura. Se nos ha recomendado utilizar los verbos en acción que terminan en adherir y de ser bien focales en cuanto a lo que estamos diciendo. También se han generado objetivos específicos. Entonces, en cuanto a los objetivos de la asignatura, podemos ver que se nos ha sugerido mínimo 3, he colocado 4 y he puesto mi objetivo general. El objetivo general es aplicar estilos arquitectónicos y técnicas en su contexto histórico, destacando su relevancia en diseños contemporáneos sostenibles. Los objetivos específicos abarcan la contextualización histórica, identificación de características estilísticas, uso crítico de técnicas constructivas y la comprensión de la historia como herramienta formativa para diseñar proyectos relevantes y de calidad en el contexto boliviano actual. En cuanto al punto 2.4, que es el contenido, el tema a abordar, se nos ha recomendado organizar en 2 subtítulos, de contenido específico de las unidades temáticas de la asignatura y contenidos no específicos, que temas que trabajan con los principios y valores éticos y culturales. En cuanto a los contenidos, se ha elaborado eso, se ha subdividido en 6 contenidos específicos y 2 contenidos no específicos. El contenido se estructura en unidades temáticas desde la arquitectura de sociedades primitivas hasta el Extremo Oriente, incorporando la sostenibilidad y ética en el diseño histórico. Cada unidad incluye aspectos teóricos y prácticos relacionando conocimientos antiguos con desafíos actuales, destacando los aportes de estilos como los de Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma y Oriente, adaptando el contexto boliviano y global. En cuanto al punto 2.5, que viene a ser el esquema orientado del contenido. En cuanto a las recomendaciones, se nos ha proporcionado hacer una jerarquía de unidades temáticas de su asignatura, especificando la relación que tienen entre sí y hacer una tabla o cuadro. Por ese motivo existe esta tabla de elaboración, que es la figura 2, elaboración propia de cómo se relaciona cada una de las unidades temáticas. Y por lo siguiente, hemos hecho un esquema orientador que explica el por qué se ha hecho este proceso cronológico de la enseñanza de esta materia. En cuanto al esquema orientador del contenido, el curso sigue un orden cronológico para comprender la evolución arquitectónica desde sus orígenes hasta la era clásica y oriental. Las unidades abordan desarrollos fundamentales como monumentalidad egipcia, la planificación urbana mesopotámica y las innovaciones grecorromanas, con análisis transversales de sostenibilidad y ética para conectar estas lecciones históricas con desafíos contemporáneos en Bolivia. En cuanto al punto 2.6, que se refiere a la metodología general de la enseñanza, se ha tenido como referencia la modalidad que especifica la universidad. Recomendamos argumentar la metodología general que se pretende dar en la asignatura. Pues tomando en consideración la metodología de la enseñanza, que va luego de toda esta cronología, hemos puesto en el 2.6 lo siguiente. Basado en un enfoque histórico-cultural, la metodología combina teoría y práctica para conectar el legado arquitectónico con problemas actuales. Incluye análisis contextual, aplicación en proyectos colaborativos y adaptación de conceptos históricos al entorno local, destacando la pertinencia de estos enfoques en la formación profesional del arquitecto boliviano. En cuanto al punto 2.7, que es el método de enseñanza, se recomienda argumentar de qué manera y cómo se va a elaborar esto y el por qué. Para el método de enseñanza se ha elaborado todos los tipos de métodos de enseñanza que se van a ejecutar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo va a suceder esto. Se emplean métodos expositivos, inductivos, deductivos, estudios de casos y aprendizaje colaborativo. Estas estrategias aseguran que los estudiantes comprendan los fundamentos históricos, analicen obras emblemáticas y generen propuestas innovadoras que respeten los valores éticos y culturales, vinculándolos al contexto boliviano y global. En cuanto a las técnicas de enseñanza, se recomienda argumentar, especificar y justificar las técnicas de enseñanza.
Las técnicas incluyen análisis crítico de textos, diseño de diagrama comparativo, trabajo en equipo para reinterpretar conceptos históricos y debate sobre ética y sostenibilidad. Estas herramientas buscan integrar el aprendizaje teórico con prácticas significativas, adaptadas a la realidad arquitectónica y cultural del país. En cuanto a los medios de enseñanza se refiere, podemos decir que el curso utiliza material audiovisual, recursos digitales y visitas guiadas para enriquecer la experiencia de aprendizaje. Estas herramientas permiten a los estudiantes visualizar, analizar y aplicar conceptos históricos de manera tangible, vinculando el conocimiento teórico con la práctica profesional. Y finalmente tenemos el punto 2.10, que habla sobre el sistema de evaluación, que se fundamenta de la siguiente manera. La evaluación incluye 3 exámenes parciales, un proyecto final y un examen integral, combinando aspectos teóricos y prácticos. El proyecto final destaca por integrar elementos históricos con valores éticos y sostenibles en propuestas arquitectónicas contextualizadas a Bolivia, asegurando un aprendizaje integral y aplicable. Finalmente, en el archivo tenemos la bibliografía, que está citada según las citas que hemos ido poniendo en el largo del texto, que se ha generado automáticamente. Muchas gracias.